estoy. Sé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que he vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Todos juntos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado oraré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Active su fe. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Viste el mar en el desierto, yo sé que tú siempre lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, promesas siguen fiel, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Bendito Señor, quiero agradecerte. Quiero agradecerte por darnos el privilegio de poder estar aquí, Señor, no haciendo historia, sino relatando los beneficios que tú vienes a hacer a nuestra vida cada momento. Realmente es un honor, es un placer, es un privilegio poder estar en este lugar para entonar alabanzas de adoración, para agradecerte por cada cosa, por cada intervención tuya en nuestras vidas, por esa fidelidad que no tiene nombre, esa fidelidad que no tiene límites, esa fidelidad que va más allá de nuestros razonamientos humanos. Por eso quiero agradecerte en el poderoso nombre de Jesús. Y a la vez, Señor, pongo en tus manos a todas las personas que están regresando ahora mismo, Señor, de vacaciones, de este Spring Break. Tráelos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Y por lo que estamos aquí, oh Dios, gracias por la valentía, por la disposición en los corazones de haber tomado este tiempo para estar en tu casa como a ti te agrada, Señor, juntos y en armonía, adorando y glorificando tu nombre. Bendecimos a los que están quebrantados de salud, a los que no pudieron haber venido y no lo hicieron, perdónalos, Señor. Y abre espacio para entender que las oportunidades que tú brindas, Señor, debemos de aprovecharlas a lo máximo. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este día para la gloria y honra de tu nombre. Y gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Si usted va, los jóvenes van a salir, a tener sus clases, así que los que están aquí, yo creo que el más joven soy yo, y como estoy aquí parado no voy a poder ir para allá. Así que, por favor, los jóvenes, Totiri Mundachi. Mientras estábamos cantando esta canción aquí sobre la fidelidad de Dios, me llama mucho la atención el diario vivir que nosotros tenemos en esta tierra. Ahora mismo usted va a una oficina gubernamental y ¿qué pasa? Está cerrada. Usted va a un banco, está cerrado. Usted va a alguna institución que requiere apoyo, requiere ayuda y está cerrado. Pero hay alguien que nunca está cerrado. Hay alguien que siempre está allí, que nos dice: no, sobre ti pondré mis ojos. Ese ser tan extraordinario a que nosotros adoramos en este lugar está abierto las 24/7 para cada uno de nosotros. Y este día no es una excepción. Este es el día del Señor. Allá en Jerusalén entró Jesús un momento cuando llegó a Jerusalén montado en un burro. Un domingo como hoy cuenta la historia que pasó eso allá en Jerusalén. Y todo el pueblo aclamaba y decía: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese mismo Jesús que entró por las puertas de Jerusalén es el mismo Jesús que está aquí ahora, entrando en nuestros corazones, viviendo en nuestros corazones. Y a ese Jesús es que exaltamos en este lugar.
quiero agradecer inmensamente por el privilegio que el Señor nos concede de poder estar en su presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Traigo un tema esta tarde. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas a través de los medios. Desde aquí, los que más tarde verán este programa, esta exposición. Espero que sea de bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Yo traigo un tema que tiene que ver mucho con esta canción que cantamos, la última. Un proceso único de depuración. Un proceso único de depuración. Y voy a basar este título en el capítulo 32 del libro de los Números. Números capítulo 32. Voy a leer algunos versos con ustedes para luego desarrollarlo en el nombre del Señor. Número 32, 13 al 23 dice: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, en lugar de vuestra prole, de vuestra descendencia, de los hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si se volvieren de seguir a Dios y dejaren de hacer su voluntad, Dios los va a destruir a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en el lugar, y nuestros niños quedarán en la ciudad fortificada a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del río Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del río. Entonces se le respondió a Moisés, si lo que habéis dicho es así, si se disponen para ir delante de Jehová a la guerra con sus hermanos y pasan armados al Jordán para pelear por vuestros hermanos, entonces Dios estará con ustedes y serán libres de culpa para con Jehová de los ejércitos. Y esa tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así lo hacéis, he aquí, habréis pecado contra Jehová si no lo hacen como lo han dicho en estos momentos. Esto es un relato que acabo de leer que tiene que ver con cuando Dios abrió el Mar Rojo, que pasó todo el pueblo de Israel, que estaban siendo esclavos, que estaban siendo martirizados allá en la nación de Egipto. Dice la palabra de Dios que Dios abrió el Mar Rojo y pasaron todos en seco, salieron al desierto. Y una vez que atravesaron ese lugar, Dios comenzó con una nube de día para protegerlos del sol y una columna de fuego para darles calor y para iluminar su camino en un desierto. Ustedes saben lo difícil que es caminar en un desierto. Andar en un desierto, hay una serie de cosas allí que tienen que ver con las limitaciones y las circunstancias que vivimos nosotros cuando atravesamos por un desierto. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por un desierto, pero yo le voy a invitar. Vamos a dar unos pasos, vamos a caminar un poco por el desierto. El pueblo de Israel comenzó a disfrutar de un beneficio extraordinario que jamás habían visto. Una nube que les protegía del sol, porque ustedes saben que el sol en el desierto es terrible, es
es agónico el calor del sol cuando uno anda caminando en ese lugar. El asunto es que cuando Dios comenzó a trabajar sobre esta gente, mostrándoles, guiándoles con esa soberanía que es característica en Él, esta nación de Israel comenzó a ver que caía pan del cielo. Dios le proveía el pan, Dios le proveía todo. Dios hacía milagros extraordinarios. Aquellos que tenemos el privilegio de tener una Biblia, de poder leer, de poder abordar todos los magníficos momentos en que Dios se glorificaba en aquellas personas. ¡Wow! Y eso trae a referencia a lo que quiero hablar en esta tarde. Dios desaprobó constantemente la vida de esos hombres, de ese pueblo que continuamente se estaban quejando, que continuamente estaban murmurando delante de Dios. Dios veía todo esto y dice la palabra de Dios que Dios estaba airado contra este pueblo, pero lo amaba. El hombre en sí, cuando Dios llama a un ser humano, lo llama con un propósito. Dios es un Dios de propósito, pero también es un Dios de proceso. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un conjunto de acciones ejecutadas para alcanzar un fin determinado en una persona. Eso es un propósito, alcanzar un fin determinado. Y Dios sacó a este pueblo de Egipto con un propósito. El asunto es que si no entendemos el propósito de Dios, como decía Eliezer dando este testimonio aquí de la situación de su niño, de su hijo, realmente fue un momento doloroso, porque no entendemos, se escapa de nuestra realidad, la circunstancia por la que Dios nos permite muchas veces. Pero es que nosotros sabemos que Dios es un Dios de proceso. Al Dios que nosotros seguimos es un Dios de proceso. Y Él propicia estos procesos para formar en nosotros el carácter, para formar en nosotros la actitud que como hijos de Dios debemos de tener delante de Él donde quiera que nos movamos. El asunto es que si el proceso que Dios nos metió a este pueblo de Israel, Dios decidió castigar a esta gente porque todo era una queja. A pesar de los milagros, a pesar de las maravillas que Dios estaba haciendo dentro de este pueblo, esta gente no entendía y se quejaban por lo más mínimo. Llegó el momento en que Dios decide aligerar o propiciar una circunstancia en este pueblo para que entendieran su propósito. Dios, cuando yo los trajo, porque acuérdense que Dios le dio una promesa a este pueblo, que entrarían a una nación, que entrarían a una tierra bendita, una tierra de producción, de prosperidad. Y cuando llegaron allí a la orilla del río Jordán, ya a punto para pasar al lugar donde Dios le había prometido, Moisés manda a 12 espías, 12 personas que vayan a espiar la tierra, y cuando regresaron venían muy preocupados porque lo que vieron les derribó por completo la confianza que tenían en esos momentos. Dice que vieron gigantes, que vieron seres bastante fuertes, una nación muy fuerte, y que era muy difícil. Y esta gente que no estaba acostumbrada a pelear porque eran esclavos, lo que sabían era hacer ladrillo, lo que sabían era obedecer al dueño, al amo del emperador que gobernaba en ese tiempo allá en Egipto. Y dice la palabra de Dios que estos hombres se llenaron de angustia cuando vinieron a dar razón, cuando vinieron a traer los resultados de la investigación que hicieron. Dice la palabra de Dios que vinieron y dijeron esta palabra: nosotros somos pan comido, nosotros no podemos luchar contra esas personas y nuestros hijos serán destruidos completamente. Cuando Dios oye esto, Dios
decide, wow, yo tengo que procesar esto no puedo ser. Porque esta gente no solo hizo esto, de los 12 espías que Dios mandó a la tierra, hubieron solamente 2 que dijeron que sí podían, porque contaban con la asistencia, con la dirección, con la fortaleza de Dios del Todopoderoso. Y este pueblo, los otros decían, vamos a apedrear a estos que no están de acuerdo con nosotros, porque solamente de 12, 10 estuvieron de acuerdo de que no era momento, no se podía pasar, que no podían entrar a esa tierra. Y Josué y Caleb, que eran los únicos que decidieron decir, que tomaron la determinación en su vida de decir, sí vamos a pasar, y sí, yo creo que sí podemos dominar, porque el que está con nosotros es mayor que el que está ahí en ese lugar. El asunto es que estas personas cometieron esa cuestión, que Dios se airó de tal manera que dijo, no van a pasar al otro lado. Ya no van a ir conmigo, no van a entrar para allá. Y dice la palabra del Señor que Dios decidió darle 40 años en el desierto. El propósito de Dios es todos estos que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, no van a entrar a la tierra prometida. A veces Dios promete. Dios siempre es un Dios de promesa. El asunto es, ¿se equivocará Dios? ¿Se equivocó Dios al llamar a esta nación desde Egipto? ¿Se equivocó Dios al llamar a esta gente para llevarlos a la tierra prometida? A una tierra donde ellos podían tener sus propios terrenos, sus propias tierras, sus propios sembradíos. Porque en Egipto solamente eran esclavos. No tenían absolutamente nada, porque un esclavo no tiene nada. ¿Se equivocó Dios al llamar a esta nación entonces? Pues Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros somos los que cometemos el error de estar buscando argumentos, de estar buscando posiciones teológicas, lo que sea, para ir a contrarrestar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué clase de pueblo fue el que Dios escogió? Escogió un pueblo insatisfecho, murmurador, un pueblo dividido. Esa era la condición de los israelitas en ese momento. Era un producto crudo, era un producto que lamentablemente no mostraba nada bueno. Es como cuando vamos nosotros a la tienda a comprar cosas. Cuando usted selecciona cosas, usted no agarra lo malo, usted agarra lo bueno. Usted si va a comprar tomate, hay gente que compra bolsa de tomate, pero generalmente siempre viene uno malo por lo menos. Entonces a mí me gusta comprar, escoger los mejores. Dios le escogió a ese pueblo a pesar de ser como eran, a pesar de saber que eran murmuradores, a pesar de saber que no eran unidos, que eran personas insatisfechas. Dios les escogió. Ahora, ¿para qué? ¿Y por qué? Esto es una lección bastante profunda, por lo menos para mi vida. ¿Por qué Dios escogió a este pueblo? Primero, porque necesitaba depurar. Como así nos escogió a nosotros. Él quiere depurar, Él quiere limpiar, Él quiere formar en nosotros, purificar nuestras vidas de tal manera que aprendamos a ser personas de bien y no de mal. Él quiere formar en nosotros ese carácter, esa forma, esa capacidad de poder soportar y de poder dominar todas aquellas cosas que hasta este momento nos hacen desviar, que no nos hacen obedecer, que no nos hacen seguir el plan de Dios. Y ahí es donde llega, entonces sucede lo que acabo de leer. 40 años pasó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, y fueron muriendo todas las personas 20 años arriba de los que salieron de Egipto. Lo triste de todo esto es que ahí estaba la expectativa de todas las cosas que sucedían. Cuando yo era niño, yo tenía muchos amigos. Luego mis padres se mudaron y yo perdí esos amigos, no sé qué se hicieron. Y así sucesivamente ha pasado muchos momentos que
nos movemos de un lugar a otro y perdemos el contacto con la gente querida, con la gente con la que uno se desarrolla. Y eso alivia mucho el dolor, alivia mucho las circunstancias. ¿Por qué? Yo nunca me enteré que mi mejor amigo, si está vivo o está muerto, yo no lo sé. Yo no sé si mucha gente con la que yo anduve están en estos momentos, cómo están viviendo, qué está pasando en su vida, yo no lo sé. Pero en esta realidad del pueblo de Israel hubo algo interesante. Y es que todos andaban en el mismo lugar, todos vivían y pasaban por las mismas circunstancias. Ahí el amigo veía morir al amigo, ahí el hijo veía morir a su padre. Yo no pude ver a mis padres cuando murieron, pero allí no, allí todos estaban circunscritos a una situación, a una experiencia. ¿Cuánto dolor atravesaría esa gente viendo a sus seres queridos muriendo? Y eso es algo que me llama mucho la atención. Mira el proceso por el que Dios pasó a la nación de Israel. Dios dijo que lo que ellos dijeron, los hijos que ellos tenían, iban a ser comidos por los cananeos, los que vivían en esa región que Dios había dado para ellos. Y Dios dijo, bueno, a los que ustedes dijeron que se iban a ser comidos, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Pero en ese proceso, en esa circunstancia que Dios procesó a Israel en el desierto, imagínense lo profundo, la profundidad de este proceso. Un pueblo que comían todo lo mismo, un pueblo que tenían el mismo escenario en todos los aspectos. 40 años y Dios no dejó, a pesar de castigarlo y decir que 40 años van a estar en el desierto. La nube siguió con ellos y la columna de fuego siguió con ellos, porque Dios es su misericordia. No importa lo que yo haga, no importa cómo yo me desenvuelva, no importa hasta dónde yo descienda, la misericordia de Dios siempre cubrirá mi vida. Y es allí donde está la diferencia. La nube del Señor de día para que el sol no quemara. El año pasado, en verano, yo fui a la playa y no había mucho sol. Y yo me quedé. Cuando llegué a la casa, el ardor y el dolor que tenía en mi cuerpo, en mi piel, era terrible. Empezó a alargarse cuero, salir cuero de mi cuerpo. Me quemé bastante y no había sol. Imagínate en un desierto donde los rayos del sol son tan intensos. Por eso Dios los mantuvo con esa paciencia característica, con esa fidelidad a sus promesas. Él le había dicho a esa nación: yo los voy a llevar a la tierra prometida. Pero ¿quién fue que cambió el proceso? ¿Quién fue el que hizo que aquellos que oyeron esa promesa ya no entraran acá? El mismo hombre. Porque el Señor se revela en nuestras vidas. El Señor nos muestra. El Señor nos enseña su palabra. Nos enseña cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Pero nosotros comenzamos a cambiar las estructuras, nosotros comenzamos a cambiar las directrices de Dios, comenzamos a cambiarlas hasta el punto que terminamos poniendo argumentos humanos y desplazamos los argumentos de Dios. Y entonces comienzan a surgir una serie de cosas con las cuales Dios no está de acuerdo. Por eso nos procesa, por eso nos mete por ese molino
que es necesario, que Él sabe que es necesario para cada uno de nosotros, para que comprendamos, para que identifiquemos lo que realmente Él quiere, para que volvamos, como dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Hay una sola senda, y esa senda que fue allá en el Antiguo Testamento es la misma senda que hoy en día nosotros tenemos que recorrer. Esa senda se llama Jesucristo. Yo tengo que investigar cómo vivió Jesús, yo tengo que investigar cómo Cristo se desenvolvió en esta tierra como Hijo de Dios. Todo eso tengo yo que hacerlo, porque si no lo hago voy a caer en estar haciendo mi propio estilo de vida, voy a estar formando mi propia forma de pensamientos, aunque viva metido en una iglesia. Estos hombres, los hijos de los que no entraron, yo me imagino si hay esas personas de 20 años en adelante, los que tenían 20 años pasaron 40 años en el desierto y no vivieron más de 60 años, murieron en esos 60 años, de 60 años para abajo. Por supuesto que ahí habían personas de 40, de 50, de toda edad. El asunto es que vieron morir a sus seres queridos. ¿Cuántos entierros se originarían? Porque cada vez que moría uno tenían que enterrarlo. ¿Cuántos entierros había? ¿Sabes cuántas personas cuando salieron de Egipto, hombres, la Biblia catalogaba, la Biblia dice que de 20 años en adelante estaban listos para salir a la guerra? 600,000 y pico de hombres preparados para la guerra. Esos 600,000 y pico de hombres que estaban preparados para la guerra, todos murieron en el desierto. Los que quedaron con vida fueron los hijos de esos 600 y tantos de mil de personas. ¿Cuántas personas murieron en el desierto? ¿Cuántos entierros tuvieron que hacer? ¿Puedes imaginarse un momento eso, hermano? El proceso por el que Dios pasó a ese pueblo. Con razón, entonces es donde yo comencé a leer aquí. Y es que viene la tribu de Rubén, que él era el hijo mayor de Jacob, y decide, Dios le dijo que pasaran a la tierra prometida. Pero Rubén, la media tribu de Manasés, y creo que el otro era Gad, los gadarenos, Gad, decidieron quedarse a la parte oriente. Dios le estaba mandando que fuesen al oeste, que pasaran al otro lado del río, pero aquellas 2 tribus y media decidieron quedarse de este lado del río. Y Dios no obliga a nadie. Ellos decidieron quedarse del otro lado del río. Pero hay un elemento aquí, y es que Dios le había dicho que todos tenían que pasar a pelear, a conquistar las tierras de Canaán. Y entonces esta gente lo que hace, estas 2 tribus y media de Gad, de Rubén y de la media tribu de Manasés, deciden quedarse de este lado y le dicen a Moisés: Moisés, mira, nosotros nos vamos a quedar de este lado porque esta tierra la vemos que es muy buena. Nosotros tenemos mucho ganado. Cada batalla que esa gente ganaba se apropiaba de todos los alimentos, de todo lo que tenían las personas que ellos le ganaban en la guerra. Oro, eso tenían de todo. Entonces ellos tenían muchos animales y dijeron: nosotros queremos quedarnos de este lado porque aquí hay mucho pasto. Aquí hay una ladera muy buena para criar animales. Y comienzan estos hombres a decir: nos vamos a quedar aquí. Por eso Moisés le dice: ustedes se van a quedar aquí. Y sus hermanos, los otros 10, las 9 tribus y media son los que van a pelear allá donde Dios les dijo que tenían que estar juntos para entrar allá. Pero resulta que Moisés le dice: si ustedes hacen eso, mira, Dios va a destruir a toda esta nación.
No aprendieron la lección de que sus padres murieron en el desierto, le dice Moisés, por haber desobedecido a Dios, por no haber aceptado el propósito de Dios, por no haberle creído a Dios. Y viene esta gente y le dice a Moisés, no, Moisés, nosotros no estamos pensando eso. ¿Cómo se llama el tema? Proceso, ¿verdad? El proceso único de depuración. Y vienen estos hombres y dicen, nosotros lo que queremos es hacer un vallado, hacer un lugar, o sea, con piedras, rodear el lugar donde quedaba la familia de ellos. Nosotros vamos a ir con ustedes, nosotros vamos a pelear con ustedes y no vamos a regresar hasta que cada tribu tenga su tierra en la tierra prometida. Pero permítenos primero hacer vallado, crear fortificar un lugar donde van a estar nuestros hijos, nuestra familia. Y una vez que nosotros sepamos ya que ellos van a estar resguardados, que no van a poder ser atacados, porque los hombres todos se iban a la guerra, de 20 años para arriba. Y entonces ellos le están diciendo a Moisés, nosotros déjanos hacer esto primero. Y Moisés le dijo, está bien, me parece sensato, porque el hombre de Dios no discute con nadie. Moisés no pudo haberle dicho, mira, Dios dijo que era allá, no aquí, así que obedezca y vaya para allá. Moisés no le dijo eso. Él le dijo, me parece correcto. Construyan fortifiquen el lugar donde van a estar sus hijos, sus animales, y luego suban con sus compañeros, con su familia, a lograr, a conquistar la tierra. Y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque el proceso de depuración que tuvieron en esos 40 años, viendo a sus padres, viendo a sus amigos, viendo a sus tíos, a sus abuelos, muriendo en el desierto, cayendo como gallina pestada en el desierto, entendieron que con Dios no se juega. Mueva aunque sea una oreja, pero con Dios no se juega. Dios nunca pasa por alto nuestras actitudes. Lo que pasa es que ahorita Él te mira a través de su gracia. Pero tú y yo tendremos que darle cuenta a Dios en algún momento de nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos. Lo que pasa aquí es que no te olvides que el que escogió tu vida es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo escudriña, que no hay nada, ni aún un pensamiento que tú todavía no hayas tenido, antes de que tú lo tengas, ya Él sabe que tú vas a pensar. Él lo sabe todo. Cuidado con decir que Dios no me escogió, o que Dios se equivocó conmigo, porque Dios no se equivoca. Lo que pasa es que Él nos agarra en bruto. Yo trabajé en una compañía allá en Venezuela donde hacen los rieles para los trenes, y la prueba que le hacen esos rieles es terrible. Después que se saca la forma del riel y todo, a mí me tocaba era pasarle un esmeril para donde lo soldaban después, pero antes de llevar esos rieles a esa máquina donde yo trabajaba, había un espacio grandísimo donde había un piso de una madera gruesísima, dura, y levantaban con una grúa esos rieles bien altos, de los dos lados así, y lo soltaban. Y eso venía ese riel, y al caer el piso, habían unos especialistas escuchando el sonido. Si ese sonido no se ajustaba al que ellos saben que debían de ajustarse, agarraban ese riel y lo mandaban a fundir otra vez para hacerlo de nuevo. Eso es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Nos levanta y nos deja caer para ver hasta dónde seguimos confiando en Él, para ver hasta dónde seguimos creyendo en Él, para ver hasta dónde nosotros seguimos
conscientes de que Dios se reina con o sin, que Dios reina en lo malo y en lo bueno, que Dios, como dijo Job, no sale de Dios lo bueno y lo malo. ¿Cómo yo voy a pretender entonces que vivir para Dios todo me va a ser bueno? La Biblia dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que conocer eso, porque si no lo conocemos nos enredamos cuando viene cualquier problema. Los ateos que hay hoy en día en el mundo son porque confiaron en Dios en algo y Dios no se lo proveyó. Y ahorita dice que Dios no existe por eso. No entienden que Dios es un Dios de proceso, que yo no puedo manipular a Dios con nada. Yo tengo que entender que todo lo que necesito, todo lo que pida, tiene que estar enfocado en su voluntad. Si no es su voluntad, no voy a recibirlo. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque me parta el alma, no lo voy a recibir. O también puede ser que no es el tiempo de recibirlo. Pero tenemos que aprender, como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y más porque el que gobierna no se adormece. Porque el que gobierna ni siquiera pestaña. Y eso se llama Jesucristo. Le da un aplauso a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este pueblo? Porque si Dios permitiera que los padres siguieran haciendo mal ejemplo a sus hijos, ¿qué hubiese pasado con ellos? Iban a repetir lo mismo. Es más, le voy a decir algo. Los hijos terminan haciendo el doble mínimo de lo que nosotros hicimos. Hello. Eso quiere decir que Dios no desistió de sus planes de meter a la nación de Israel en la tierra prometida. Dios no desistió, pero Dios no te va a llevar a ti allá si no te pasa por el proceso aquí. No vas a poder entrar en la tierra prometida. No vas a poder disfrutar los propósitos de Dios, las promesas de Dios para tu vida, si no pasas por un proceso. Busca una promesa en la Biblia y te vas a encontrar que no hay ninguna promesa que no tenga una demanda. Todas las promesas del Señor tienen una demanda. Pero Dios es un Dios de promesas en el sí y en el amén. Porque Él no es hombre para mentir. Nos dice, te voy a bendecir. De cierto estaré contigo todos los días. Yo te guiaré, yo te guardaré del lazo del cazador, de la peste destructora. Ese es el Señor que está aquí contigo, conmigo en esta tarde. Y con los que están allá conectados en los medios. Por eso es que Dios entonces en ese proceso a los hijos, por eso es que vemos estas reacciones. Vemos entonces ya no era un pueblo murmurador, sino era un pueblo consciente. Si usted lee la Biblia después de ese episodio, donde murieron todos los que tenían que morir en el desierto, usted no va a encontrar sino dos fallas en ese espacio de tiempo que entra con Josué, después que Josué, porque Moisés murió y Josué tomó la rienda del liderazgo, porque Dios nunca deja vacío el espacio de un líder, nunca lo deja vacío. Tanto es así que dice la Biblia, ¿cómo dice? La Biblia dice que a la viuda, yo soy tu esposo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Ese es el Señor que siempre está allí. Las carencias que tienes en tu vida, Él está allí para suplirlas, de acuerdo a su propósito y voluntad. Pero es importante entonces entender que el proceso es para nuestro bien y no, el proceso de Dios no es para destruirnos, es para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús.
Entonces llegó un pueblo consciente, un pueblo enfocado. Estuvieron enfocados en lo que Dios le había dicho. Entendieron quién es Dios y vivieron conforme a lo que entendieron. Dios formó un pueblo consecuente. Tu problema es mi problema. Juntos lo resolveremos. ¿No dice la Biblia que pueden dos más que uno? ¿Qué es lo que busca Satanás? Romper la unidad, romper la relación, porque al no haber unidad, lo que hay es destrucción. Se pierden los valores, se pierden las esencias de la vida espiritual, se pierden cuando no hay unidad, cuando no luchamos, cuando no protegemos el uno al otro. Y esto fue lo que Dios logró en ese pueblo. Fue un pueblo consecuente. Por eso usted lee allí, usted no va a encontrar en ninguna parte, a excepción de Cam. ¿Se acuerda de Cam? Cuando ese nuevo pueblo que Dios formó, los hijos de los murmuradores, del pueblo anárquico que se quedó en el desierto, cuando Dios entró a la nación esta, a la tierra prometida, la primera ciudad con la que pelearon se llamaba Jericó. Y sin zumbar una lanza ni una flecha, solamente con un grito de gloria y de poder, las murallas, los muros de esa ciudad se cayeron. Con un grito de gloria a Dios se cayeron esos muros. Pero Dios le había dicho a la nación, a ese nuevo pueblo consecuente, responsable, a ese nuevo pueblo consciente de quién es el que le está guiando, que no importa lo que logren en la vida, siempre entienden que es Dios a través de ellos. Este pueblo consciente, Dios le dice, una cosa les voy a demandar a todos ustedes. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba a sus hijos, como prueban el riel, como les dije. Dios sí nos prueba para ver hasta dónde realmente estamos nosotros preparados para ser hijos de Dios, en las buenas y en las malas, en todo momento y en todas circunstancias. Entonces, les dice todo lo que era la primera ciudad que iban a conquistar en la tierra prometida. Antes habían ganado mucho de este lado del río, pero esa no era la tierra prometida. La tierra prometida era del río hacia allá, hacia el oeste. Ellos se quedaron en el este, en el oriente. El asunto es que Dios le dice, todo lo que allí hay en esa nación, no tocarán absolutamente nada. Que dije yo anteriormente, que cada guerra que ellos ganaban, se apropiaban de todas las cosas que tenían ese pueblo que ellos ganaban. Pero Dios les dijo, en este momento, nada van a tocar. Porque el que toque algo es anatema, o sea, es maldito. Y vino un hombre cuando terminó, que destruyeron, que le ganaron a toda la gente de, ¿cómo se diría a Venezuela? Se le dice venezolano, ¿cómo se le diría a los de Jericó? Jericonianos. Entonces los jericonianos, cuando fueron vencidos los jericonianos, hubo alguien que vio un manto babilónico. No sé qué diferencia había eso, pero era una vestimenta muy cara. Y vio un lingote de oro y vio ciertas cosas y los agarró y los escondió. ¿Puedes tú esconder algo de Dios? ¿Podemos esconder algo ante Dios? Y ese simple hecho lo llevó. Una sola persona que haga un anatema, que haga algo que a Dios no le agrada dentro de una iglesia, afecta a toda la iglesia. Un solo hombre llamado Can
Guardó ese anatema, esa cosa que Dios había dicho que todo estaba prohibido para tocarlo. Después de esa guerra van a pelear con un pueblito bien pequeño, así tipo Salvador, uno de los pueblos más pequeños que hay, ¿verdad? El Salvador. Y dicen esta gente, como ya vienen, bueno, abrieron el río Jordán se secó para que ellos pasaran, y viendo milagros y maravillas, y cuando van a pelear con aquella pequeña nación, dicen ellos, no hombre, no, eso no es necesario, que vamos a ir unos pocos, porque aquí está el poder. Y la verdad que estaba el poder. Lo que no entendieron es que el poder de Dios no es que se limita con nada, es que deja de actuar cuando hay desobediencia. El poder de Dios no se manifiesta. Y dice la Biblia que fueron a pelear contra Jai, contra esa pequeña nación, y resulta que la pequeña nación los hicieron correr. No me acuerdo cuántos fue que mataron, si fueron 17, 30, no me acuerdo cuántos murieron, pero salieron corriendo. ¿Usted ha visto un maneto corriendo en una bajada? ¿Sabe lo que es un maneto? Si una bajada inclinada tiene que andar así porque si no se la cae. Así salieron corriendo todos los judíos que creían que tenían ya todo el control. ¿Por qué? Por la falla de uno solo. Por eso la Biblia nos dice: cuida tu salvación con temor y con temblor. Porque no solo estoy poniendo en peligro mi vida, sino que estoy poniendo también en peligro la vida de los demás. Apreciados hermanos, Dios procesó a este pueblo para hacerlo uno, y lo logró porque Dios todo lo puede. Fueron uno hasta que se les ocurrió pedir un rey. Pero esa es otra tela que cortar, porque querían ser igual a todas las naciones. Mira, tú y yo no podemos ser cristianos, no podemos ser igual a todas las naciones, no podemos ser igual a este mundo, un mundo de maldad, un mundo lleno de cosas que son terribles. Por eso Jesús nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tú y yo estamos llamados para marcar la diferencia. Y en ese tiempo la Biblia dice que Dios se agradó. La única parte en la Biblia donde tú vas a ver que la nación de Israel se mantuvo en esa dirección con Dios. Porque ¿qué pasó con el que había robado el manto y todo eso? Pues aquel hombre confesó: sí, yo lo agarré. Y mira lo que trajo como consecuencia. Y le dijo: está enterrado. Y no lo metió como antes, enterraban los sacos de morocota, ¿cómo se llama? Las botijas de oro, de monedas, y las ponían en cierta pata de árboles. Este sinvergüenza la agarró, la puso en el centro de la sala de su carpa, como para tenerla bien cuidadita, que no se le mojara con el rocío de la noche. Pero de allí en adelante vemos cómo Dios se glorificó tremendamente en esta nación. Y es que el que entiende el proceso y aprende el proceso y digiere el proceso es más que vencedor en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que Dios quiere formar en ti y en mí. Quiere formar en nosotros esa actitud, que seamos un pueblo unido. ¿Sabe hacer Dios las cosas? Claro que las sabe hacer. Entonces no te quejes si algo está pasando por algún proceso. No te quejes, no murmures, porque el Señor te va a poner a dar vuelta hasta que entiendas que de Él no se escapa nada, que Él todo lo determina y lo hace, quieras o no quieras. En el nombre de Jesús, iglesia, te bendigo. A los que están en los medios, los bendigo con una actitud
de entender el proceso de Dios. No te engañes. Cuando yo llegué aquí, yo vine a oler estas flores. Pero es en papel. Parecen, pero no son. ¿Verdad que no son? Si no, venga y huela. Un lirio como eso tiene un olor muy rico. Pues nada, me decepcioné porque esto es apariencia nada más. Y ahí tú lo vas a ver toda la vida blanquito y verdecito. ¿Por qué? Porque es imitación de lo original. Yo te bendigo en el nombre de Jesús con ser original y no imitación. Que cuando la gente te vea a ti, vea a Cristo. Que cuando la gente te oiga a ti, oiga a Cristo. Que cuando la gente te critica a ti, vea a Jesucristo en las reacciones, que no abrió su boca cuando hablaban contra Él. Ponte de pie conmigo, iglesia, en el nombre del Señor. Yo quiero bendecir a esta congregación con una actitud de entender que los procesos son necesarios. Los procesos son necesarios. Dios es un Dios de procesos, no de eventos. Y Él propicia situaciones, circunstancias, porque es la única manera como reaccionamos. Cuando se nos aprieta el piso, cuando se nos mueve el piso, es que nos damos cuenta si estamos o no ajustándonos al propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación. Yo bendigo, Señor, la vida de todas las personas a las que esta exposición ha llegado. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender, Señor, que tú no puedes llevar, no podemos estar ante tu presencia con estas malamañas y sinvergüenzuras. Que no podemos llegar ante ti, Señor, con esa liviandad con que tomamos las cosas. Oh Dios, al pensar en Jesucristo, que decidió bajar, de convertirse de creador a criatura, de acortar ese espacio, esa distancia tan alta que existía entre tú y nosotros, porque somos pecadores y el pecado rompe comunión, rompe relación contigo, se aleja de ti. Y pensar que Jesús pasó por todo, decidió bajarse para poder rescatarnos, para poder cambiar. Yo estoy aquí, Señor, como yo me entrego en tus manos. Decide, trabaja en mi vida. Transfórmame. Ayúdame a entender tus procesos, porque de que van a venir. Tu palabra dice: pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Pero de que vamos a pasar. Y la realidad, la razón por la que no nos va a afectar es porque tu vara y tu callado nos infunde aliento. Porque en medio de las circunstancias preparas mesas para nosotros. Si hay alguien angustiado en este lugar, Señor, Espíritu Santo, toma control ahora mismo. No importa el proceso por el que estés pasando, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, perfecciona tu labor, porque tú no dejas nada a media. Somos privilegiados de que tú hayas puesto tus ojos en nosotros. Perfecciónanos en tu amor, perfecciónanos en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Bendícenos y permite que esta palabra pueda hacernos reflexionar en qué posición estamos, si en los mayores de 20 años o en los menores de 20 años, si estamos aprendiendo o no del proceso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, mi Señor, por este momento.
En el nombre de Jesús, revélate a cada vida aquí en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Que siempre viva en tu voluntad. Si usted conoce esta, puede cantarlo conmigo. El principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Aleluya. Yo quiero que gobiernes, aleluya, mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. ¿Puedes entender esa frase? Que siempre viva en tu voluntad. ¿Tú crees que estás en la voluntad de Dios? Cierra sus ojos un momento, por favor. Estar en la voluntad de Dios no es estar haciendo lo bueno. Esas son cosas. Hay mucha gente que valora su estado espiritual porque ayuda a la gente. Eso es humanismo, eso no es espiritualidad. Eso es ser humano para ayudar a otros. Espiritualidad es entender que sin el Señor no podemos. Él nos manda a perdonar aún a nuestros enemigos. Él nos manda a pedir perdón cada vez, las veces que fallamos. Eso es espiritualidad. Si ponemos este nivel, ¿en qué lugar te pones? Si entendemos que el termómetro para medir la espiritualidad es el mismo ejemplo, el mismo patrón de Jesucristo que vino a sembrar en esta tierra, ¿dónde quedo? ¿O es que el termómetro estalla de la perfección que yo tengo? Entonces, que el Señor nos ayude a medir nuestras actitudes y que de una vez por todas podamos ser consecuentes, responsables y comprometidos con ese Dios que vino a salvarnos con propósito, no a salvarnos por salvarnos, sino para salvarnos con propósito. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. No tomes ninguna decisión sin consultarla con Él. Aprende a descansar en ese Dios que te ama, que se ha revelado a tu vida. Y si tú no conoces al Señor, si todavía no has dicho: Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. La Biblia dice que Él está a la puerta llamando. Cada vez que alguien me habla de su palabra, Él está llamando a mi corazón, a nuestros corazones. Y hasta que tú no abras la puerta, Él no va a entrar, porque Él no violenta a nadie como no violentó a aquellos hombres allá en el desierto. Aquellos hombres que pensaron, aquellas tribus que se quedaron del otro lado del río. Dios no violenta a nadie, pero las consecuencias vienen cuando no le obedecemos a Él. Entonces, en el nombre de Jesús, abre tu corazón al Señor y dile allí donde estás: Señor, yo quiero estar bien seguro de que tú estás entronizado en mi corazón. Entra allí, toma tú el control de mi vida en el nombre de Jesús. Y vas a ver la gran diferencia en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse un momentito más.